El Congreso de la Unión dio luz verde a reformas que perfeccionan la ley de extinción de dominio para tener una herramienta que combata al crimen organizado. Los bienes sobre los que se aplicaría la ley serían aquellos que sean producto o instrumento de un hecho ilícito o estén destinados a cometerlos. Además, la muerte de quien se hubiera encontrado sujeto a investigación o proceso penal no anula la extinción de dominio, por lo que las consecuencias subsisten aún contra los herederos. Ya habíamos tocado el tema de la ley de extinción de dominio aquí en Ruta 44, pero hay una nueva reforma, hay una nueva ley nacional de extinción de dominio y vale la pena volver a tocar este tema y revisar hasta dónde y los alcances de esta nueva legislación. Saludo con mucho gusto a Víctor Manuel Peña Briceño, es licenciado en Derecho. Víctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. Marco Antonio Peña Barba, abogado. Marco, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Y Fernando Espinosa de los Monteros, integrante de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Fernando, bienvenido. Muchas gracias y, como siempre, muy agradecido por tu invitación. Gracias, Fernando. A ver, Víctor, decíamos hace un momento que ya había una ley de extinción de dominio, hay una nueva ley nacional ahora. Yo empezaría preguntándote, ¿para qué sirve y qué es una ley de extinción de dominio? Sí, como tú dices atinadamente, Carlos, esta nueva ley nacional de extinción de dominio viene a abrogar una ley anterior que teníamos con ella 10 años aproximadamente en México, y es producto de 3 grandes tratados internacionales que México celebró en el seno de la ONU y que, por haber sido aprobados por el Senado, es ley suprema abajito de la Constitución de nuestro país. Para reglamentar esos tratados es por lo que el legislador federal expide esta ley de ámbito nacional, derogando las leyes estatales como la de Jalisco, que también existía desde el 2015 aproximadamente. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Efectivamente, es que todos aquellos ingresos producto de delitos de alto impacto, de los que señala el artículo 22 constitucional, todo ese dinero no sea en beneficio de crimen organizado, que no entre al comercio normal, sino que quede en beneficio del Estado para los fines que la propia ley señala. Esto implica que aquellos bienes que tienen una relación directa con el delito de alto impacto, o bien que no se pueda acreditar su legítima procedencia de su adquisición, o si eres arrendador que no pudiste evitar que el arrendatario cometiera estos delitos habiéndolo sabido o no los denunciaste, pasen a ser poder del Estado mediante un procedimiento de orden civil en el que los bienes pasan a propiedad de la nación, pero sin contraprestación alguna. No hay ningún beneficio porque son bienes hechos de manera ilegítima. De acuerdo, muy bien. Marco Antonio Peña, ahora, ¿era necesario reformar la ley? ¿Quiere decir que la anterior ley quedaba trunca en sus alcances? Básicamente, la modificación atendía a que una vez que salió la anterior legislación y la reforma constitucional, traía una serie de problemas procesales. No quedaba, por ejemplo, muy claro, no estaba bien establecido sobre su naturaleza de carácter civil, solamente decía que no era de carácter penal. Por ejemplo, no hablaba nada sobre el tema de la prescripción. Entonces, originalmente la reforma constitucional atendía a que buscaban que se decretara que era imprescriptible cualquier bien que fuera objeto o producto del delito. Así las cosas, lo que se hizo fue recoger la jurisprudencia que había estado resolviendo los anteriores conflictos procesales de la anterior ley federal de extinción de dominio, y nace esta nueva norma que, a nuestro parecer, lo que hace es resolver una serie de problemas procesales. Te voy a poner 3 ejemplos. La competencia. Anteriormente la ley no establecía claramente la competencia en la materia, es decir, la civil, ni tampoco la competencia en razón del territorio. Otro ejemplo, por ejemplo, eran las medidas de aseguramiento o cautelares, que anteriormente no establecían la necesidad de que se tuviera que motivar de manera reforzada por parte del Ministerio Público previo a la obtención de una medida cautelar.
También el proceso nuevo norma un juicio oral, con todas las características de la oralidad, entre ellas un procedimiento rápido, un procedimiento concentrado, y tiene la finalidad de que sea muy breve. Y por último, no estaba establecido claramente cómo iba a ser el procedimiento administrativo una vez que se declarara la extinción de los bienes, sobre cómo iba a ser la administración de estos. Entonces, yo considero que sí era necesaria en el sentido de que integra muchos temas procesales que habían sido objeto de litigios anteriores, y la nueva simple y llanamente los resuelve. Ahora, una revisión a los 10 años que tenía la anterior ley, nos damos cuenta de que había muy pocos procesos realizados, exitosos al menos, muchos expedientes abiertos, pero muy pocos éxitos a la hora de asegurar bienes. Es correcto. ¿Qué nos garantiza que esta nueva ley no incurra en lo mismo y que esta sí sea exitosa? Va a tener que ver con la profesionalización de los ministerios públicos. Como bien lo dices, la anterior experiencia había traído apenas que los ministerios públicos empezaran con la profesionalización y se dieron cuenta que no es lo mismo litigar en la materia procesal civil que en la materia penal. Incluso la propia norma no podía distinguir claramente la diferencia entre la extinción de dominio y el decomiso. Ahora esta norma pone los elementos para clarificar que se busca hacer un distingo con el decomiso y eliminar la parte de la responsabilidad personal, que es de carácter penal, con lo que ahora sería la búsqueda de bienes de testaferros o bienes de terceros. Muy bien. Fernando Espinosa de los Monteros, esta ley de extinción de dominio, tanto la anterior como la aún nueva, digamos que llevan por objetivo una herramienta para pegarle al corazón del crimen organizado, que son sus finanzas. ¿Dirías tú que esta fue la mejor medida? Mira, si se hiciera solamente para pelear contra el crimen organizado, desde luego que sí, porque la tendencia mundial es no buscar, como se venía haciendo, solamente a los responsables de los delitos de crimen organizado, o sea, los capos, sino que ellos, en una nueva estrategia, buscaron cortar los cables de la economía de los capos, y para estados como Estados Unidos de Norteamérica es más fácil buscar conexiones de dónde tienen su dinero para acabar con esos imperios que existen de los criminales organizados. Desde ese punto de vista sí, está bien, pero desde el punto de vista de las nuevas reformas que hay respecto de esto, o sea, las reformas fiscales, donde ya se equipara a delincuencia organizada algunos delitos de carácter fiscal, pues entonces estamos entrando en algo que se denomina el derecho penal del enemigo. Es decir, el Estado legisla como la acción penal es una acción selectiva, es decir, el Estado selecciona a sus víctimas. Entonces aquí las víctimas de la ley, de esta ley de extinción de dominio, no son exactamente los delincuentes organizados, sino que en este nuevo grupo que entraron con las reformas fiscales, pues ahora está dirigida a los empresarios, lo que ha causado una alarma, por lo que digo, todavía no está aprobado, pero se está negociando. Incluso hay una reacción muy fuerte de parte de la iniciativa privada en contra de esta reforma de inclusión, porque es demasiado peligrosa. Si ustedes ven el procedimiento, aunque el procedimiento sea claro y que esté reglamentado, finalmente el daño patrimonial que puede hacer el Estado a una persona que resulta inocente después de un proceso, pues es extremadamente grande. Es decir, al Estado se le están dando instrumentos muy, muy fuertes, muy importantes para atacar a la delincuencia organizada, pero creo que se excedió en los instrumentos. Esta ley va más allá de esto. En el derecho penal tradicional o en el derecho penal clásico, nosotros teníamos el aseguramiento como una medida cautelar que resultaba, este aseguramiento, que al final del proceso
los bienes que fueron asegurados, si resultaba culpable, pues entonces los bienes tomaban un destino, pero ahora no. Ahora, antes de empezar el proceso, se pueden tomar los bienes y después, y vender incluso, y después, autorizado por la ley, y después, si resulta responsable, bueno, no hay problema. El problema va a ser cuando no resulte responsable y ya le vendieron los bienes al inculpado. Esto es terrible. Víctor Manuel Peña, ¿esta nueva legislación o esta nueva ley atenta contra el principio de inocencia? No, definitivamente no, porque en materia civil no aplica el principio de inocencia. Se ha hablado mucho de esto y yo, siguiendo el comentario de Fernando Espinosa Los Monteros, diría que efectivamente solo en ciertos casos, aclararía yo, está autorizado el Estado para vender bienes que son sujetos de extinción de dominio, aún sin haber sentencia definitiva, pero es muy clara la ley. Se refiere a aquellos bienes que pueden ser perecederos, granos, imagínate, semovientes, caballos pura sangre, tigres, leones, animales de pronto exóticos que pueden ser producto de esta acción, o bien granos perecederos que además sería carísimo tenerlos ahí almacenados o que se pueden echar a perder, y es solamente estos casos en los cuales la ley es muy clara bajo qué parámetros pueden ser vendidos. Pero adicionando las palabras de Fernando, si es cierto que al final de cuentas resulta con que no procedió la acción de extinción de dominio y vendieron tus bienes al 30% de su valor real que tenían cuando fueron subastados, entonces te da la ley, y es una de las novedades de la ley, un derecho específico de que demandes el daño y el perjuicio al Estado. Muy bien. Perdón, Víctor, nos atropelló el tiempo. Déjame hacer una breve pausa. Regreso contigo para terminar esta idea. Volvemos. Con las reformas a la ley de extinción de dominio, los delitos que serán perseguidos ahora son secuestro, delincuencia organizada, los cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, contra la salud, trata de personas, por hechos de corrupción, encubrimiento, los perpetrados por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión. La novedad es que con esta nueva ley, los malos funcionarios públicos también serían procesados. Extinción de dominio, ¿la mejor fórmula contra el crimen? Esa es la pregunta que lanzamos hoy aquí en Ruta 44. Víctor Manuel Peña Briceño, te había preguntado si esta nueva ley nacional de extinción de dominio no, digamos, viola el debido proceso y la presunción de inocencia. Muy bien, son dos principios muy importantes, vamos a separarlos. Vamos a empezar con la presunción de inocencia porque fue tu pregunta anterior. Claro. En materia civil no existe el principio de presunción de inocencia. Este principio aplica en materia penal y en materia administrativa cuando se quiere sancionatoria, cuando se persigue a un servidor público por corrupción, por cohecho, y entonces sí aplica en su beneficio el principio de presunción de inocencia. Pero ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia número 21 de 2015, de la primera sala de la Corte, aclaró que el principio de presunción de inocencia no aplica en materia de extinción de dominio porque es materia civil. Y aquí no hay, y aunque es una ley nueva esta, pero los principios básicos siguen siendo los mismos. Ahora, debido proceso, se ha dicho también de manera inadecuada que esta ley viola el debido proceso. ¿En qué consiste el debido proceso? De acuerdo con el artículo 14 constitucional, todas las sentencias del orden civil deben tener un proceso de defensa, de audiencia primero,
de defensa, se te debe dar oportunidad de que sepas de qué se te demanda, contestar la demanda, ofrecer tus excepciones, ofrecer tus pruebas, desahogar pruebas, interponer tus recursos ordinarios y hasta el extraordinario del amparo. Y en la ley perfectamente están establecidos todas las etapas procesales y se respeta perfectamente este otro principio, el debido proceso. Ahora, es importante aclarar que si acaso en un juicio se te viola alguno de estos derechos, eso no quiere decir que la ley en sí misma sea inconstitucional o que viole el debido proceso. Será la actuación del juzgador la que viola el debido proceso y dará lugar a la defensa ordinaria o extraordinaria del amparo. Nada más una duda, y lo pregunto porque la gente que nos está viendo seguramente también tiene esta confusión o desde mi ignorancia sobre el tema. ¿Esta ley de extinción de dominio corre sobre, digamos, los términos de la vía civil o penal? No, definitivamente nace de hechos ilícitos que deben ser investigados por el Ministerio Público en un cuaderno especial de investigación. Aunque no haya delito, en el momento que existen hechos de los que ya Fernando nos ha comentado que dan lugar a la extinción de dominios o delitos de alto impacto, desde ese momento, aunque no tengamos detenido ni proceso penal, se va a abrir ya el proceso civil y va a correr por su cuenta. De acuerdo. En principio son independientes, aunque también ya la Corte aclaró que esta independencia no es absoluta, es relativa. ¿Por qué? Si en el proceso penal el juez penal no lleva a proceso a los detenidos o a los acusados o los absuelve porque no se dieron los elementos del tipo del delito, entonces esta sentencia va a impactar la civil, dice la misma ley, y entonces se acaba el juicio civil. Y si acaso no hay detenido y no se ha avanzado en el proceso penal, puede llevarse a cabo el proceso civil hasta su terminación. Muy bien. Marco Antonio, las críticas de la oposición, los que se oponían a esta nueva ley, entre otras cosas, decían que en los niveles de impunidad que vivimos en este país, con niveles de corrupción del Poder Judicial, se corre el riesgo de que esta ley también se aplique a gente inocente, por revanchismo político o por la corrupción misma. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que de todos modos sigue siendo un proceso de carácter civil, a diferencia de algún otro proceso. El Ministerio Público tiene que probar sus manifestaciones y expresiones, lo que significa, de acuerdo a la propia norma, siempre puede haber dos opciones para que esta ley nazca a la vida. La existencia de un bien que haya sido producto del delito, que haya sido instrumento del delito u objeto del delito. El Ministerio Público tiene que probar, además de la existencia de un hecho ilícito de alto impacto, tiene que probar un nexo causal con el propietario o titular del bien. Si el Ministerio Público no logra realizar esta combinación de nexo causal, entonces el procedimiento debe de venir por tierra. Ahora bien, el demandado también tiene posibilidades de acreditarle ante el juez que fue adquirido el bien con fondos propios o con fondos distintos a la creación o a que se haya realizado producto de un hecho ilícito. Igual los arrendadores. Se ha dicho mucho que los arrendadores deberían de estar temerosos porque se hicieran dentro de sus bienes inmuebles algún tipo de delito de estos de alto impacto. El arrendatario puede llevar a cabo un delito. El Ministerio Público será quien debe de acreditar un nexo causal entre el arrendador o propietario del bien y ese delito cometido. Es decir, que puede haber arrendadores de buena fe que no estaban enterados. De hecho, la Corte ya lo resolvió en 3 diferentes amparos directos en revisión. Ahorita me voy a permitir decirte los números. En particular, el amparo directo 68 del 2014 y 69 del 2014, por decirte 2 ejemplos, resolvió la Suprema Corte de Justicia que el arrendador, por antonomasia, no debe de conocer lo que sucede con el inmueble del arrendatario. Es el Ministerio Público el que debe de probar que el arrendador sabía.
Entonces es una carga de la prueba del Ministerio Público y es una carga bastante complicada de cumplir. Entonces yo consideraría que independientemente de que pudiera haber por ahí algún procedimiento que se llevara por un mal cauce, cualquier procedimiento bien defendido sería susceptible de que una persona inocente no tuviera problemas con la extinción de su dominio. Y déjame preguntarte los términos que parecen de moda por estos tiempos, que es criminalizar. Por ejemplo, un individuo, como mencionaba hace un momento Víctor, de que al final de cuentas, aunque ya le remataron su bien y resulta ser inocente, tiene que iniciar otro procedimiento para recuperar lo que le quitaron. Sí. Es decir, en los tiempos que existen ahora, lo criminalizan 2 veces. No, déjame comentarte. Lo que pasa es que creo que está mal entendido el concepto. Todas las medidas cautelares lo que hacen es adelantar los efectos de un procedimiento. Ahorita decía el doctor Víctor Peña que si lo que está en tela de juicio es, por ejemplo, un cargamento de camarones, pues sería ilógico e ilusorio pensar que los camarones deberían de estar asegurados durante un proceso de 1 año. Claro. Porque entonces cuando terminara el procedimiento le devolverían pues algo totalmente inservible. Claro. Ese es el caso en el cual se puede realizar una venta o asignación previa a la determinación de una sentencia. El Ministerio Público tiene primero, antes de decretar una medida cautelar, que hacer una fundamentación y motivación reforzada. Pero en todo caso, al inocente le tendrán que pagar la tonelada de camarones, por ejemplo, al final de cuentas. Y cualquier daño y perjuicio que se le hubiese Fernando causado. Espinosa de los Monteros. No. Fernando Espinosa de ya los se Monteros. los comieron, ya se los sirvieron, ya los va a pagar el Estado. Y bueno, ¿alguna pregunta? O? Bueno, no sé si quieres apuntar algo a lo que ya escuchamos, pero yo te preguntaría... Bueno, yo quiero hacer un comentario. No hay limitación en esta nueva ley por los bienes que puedan estar sujetos a extinción de dominio. El artículo 7 de la nueva ley señala una gran cantidad de bienes que prácticamente todos, bienes muebles, inmuebles, semovientes, todo lo que fue adquirido con bienes de procedencia ilícita pueden ser sujetos a extinción de dominio, incluso los mismos bienes con los que se cometieron los delitos, ¿sí? Lo que podemos pensar que las armas, pero pues las armas las van a destruir, claro. Por supuesto, porque no es susceptible la tenencia por parte de los particulares porque son de uso exclusivo. Lo que también habrá que decir que los criterios sustentados por la Corte fueron sustentados en base en otra ley, curiosamente, no en base en esta nueva ley. Y entonces habrá que ver cómo se va a ir pronunciando la Corte respecto de esta nueva ley, porque esta nueva ley contiene supuestos muy diferentes y hay alcances mucho mayores que lo que tenía la ley anterior. Si con la ley anterior había algunas cosas como los arrendamientos, por ejemplo, una persona que estaba arrendando y que en su finca arrendada se cometían delitos, podía ser sujeto de una acción de extinción de dominio. También el Estado debe de tener obligaciones, ¿no? Porque tú, ¿cómo sabes a quién le vas a rentar? Yo creo que el Estado tendría que tener como obligación un catálogo de delincuentes organizados a la vista de todo el público para que no celebraran contratos con ellos. Porque si bien el Estado se está dando un derecho en una ley, lo justo es que también tenga obligaciones. O sea, el particular tenía que averiguar si a la persona que le estaba rentando pues era delincuente o no era delincuente, cuando el gobierno, el Estado, es el que tiene que decir en un catálogo, a ver, señores, no celebren contratos con estas gentes, ¿no? ¿Pero qué pasa con los prestanombres, Fernando? Sí. Porque hay prestanombres y no salen en la lista, pues sí, por ejemplo, de por eso, pero eso ya sería otro tipo de casos especiales donde hay un engaño, donde hay otro tipo de situaciones. Pero cuando no te engañan y llega Juan Pérez Urrutia, por decir un nombre, y te renta un bien y resulta que Juan Pérez Urrutia no era Juan Pérez Urrutia, sino era Pancho González alias el Matacieto, el Matamil. Entonces, pues, te enseñaron una credencial de lector, te hicieron una serie de cosas y tú
pensaste que iba a ser una cuestión bien y finalmente no fue así. Pero esto no es creo que esto no es lo importante. Lo importante es las atribuciones que se está abrogando el Estado mexicano para luchar contra el crimen organizado. Porque la concepción que tiene el gobierno mexicano es o la tendencia es hacer todo crimen organizado. y esto no puede ser crimen organizado, y ya hay criterios muy claros por organismos internacionales. Es una figura exclusivamente circunscrita a las empresas criminales. Nosotros tenemos empresas criminales en el narcotráfico, muchas, en el secuestro, muchas. Tenemos en robo de autos y de camiones, tenemos también empresas criminales. Este tipo de empresas, pues sí, obviamente estas sí caen dentro del tipo, pero otro peligro que es fundamental. Ahora el Estado ha dado manga ancha con el nuevo procedimiento, porque ya no se tienen que llenar aquellas circunstancias para consignar un caso que tenías que probar los elementos del tipo penal y la presunta responsabilidad del delincuente. Ahora ya no. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, Fernando. Después de la misma, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya se ha manifestado en contra de esta nueva ley. Ha dicho que ha presentado un recurso por ser inconstitucional. Con este tema volvemos después de la pausa. La oposición denunció que tal como está aprobada la ley, permitirá que el presidente cuente con una caja chica que podrá ser usada de manera discrecional y sin reglas de operación. Esto porque, según la ley, los beneficios económicos que obtenga el Estado al decomisar bienes y activos relacionados a hechos ilícitos serán destinados exclusivamente a programas sociales y políticas públicas que sean consideradas prioritarias por el gobierno. La ley es única y aplicable en todo el país. Extinción de dominio, ¿la mejor fórmula contra el crimen? Es la pregunta que lanzamos aquí en Ruta 44. Este es otro ángulo interesante, el ángulo político de esta ley nacional. Pero quiero referirme, Víctor Manuel Peña, al tema de derechos humanos. También la oposición decía que se violentan los derechos humanos, por lo que ya explicamos hace un momento, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya pretende también impugnar esta ley. Sí, mi apreciación personal es que en primer término nadie puede dolerse de esta ley si no te la han aplicado. Hay leyes que solamente por ser promulgadas ya te causan un perjuicio. Ejemplo, la creación de un impuesto nuevo o un aumento de impuestos en el cual tú podrías ser contribuyente y desde el momento que se publica ya te está afectando. Aunque no te hayan cobrado todavía. Aunque no te hayan cobrado todavía, pero ya está corriendo el término para que pagues el siguiente mes. Pero esta ley en especial, consideramos que aquellos que están promoviendo amparos, hay despachos que promueven amparos, inclusive la Comisión de los Derechos Humanos, van a fracasar. Mi impresión personal es que van a ser improcedentes por lo siguiente. En primer lugar, porque a nadie se la han aplicado todavía y no te puede afectar. No es de afectación general, es para cada uno que nos la quieran ir aplicando. Pero en segundo lugar, porque están siendo ambiguos en sus quejas ante los jueces federales. Dicen, se viola el principio de presunción de inocencia, y ya vimos que ese principio no asiste a este tipo de juicios en materia civil. Segundo, dicen, no se respeta el debido proceso. Tampoco dicen por qué. La ley es muy clara con todo el debido proceso que se debe respetar. En tercer lugar, dicen, se acabó la buena fe.
ya la buena fe hay que probarla. Tampoco es cierto. Es muy claro que el 14 constitucional dice que en los juicios del orden civil los jueces van a resolver conforme a la ley, a la jurisprudencia, a los tratados internacionales, a la doctrina y a los principios generales del derecho. Y es claro que la buena fe se presume. Es un principio general de derecho. La mala fe hay que probarla. Ya nos decía Marco Antonio, la Corte ha hablado en muchas ocasiones sobre la prueba dinámica, la carga dinámica de la prueba. Si el MP dice que yo tengo relación con un hecho delictuoso y que de ahí tuve el dinero para comprar este bien, no tiene que probar el MP. Yo basta que no haga nada. O sea, yo tengo la presunción de buena fe. ¿Qué dice la ley en caso de arrendadores? A ver, tú dices que no usabas ese bien, sino que lo rentaste. Demuéstrame que tienes un contrato y ese contrato que tiene fecha cierta. Porque qué tal que ese contrato lo hayas hecho hoy con fecha de hace 6 meses, claro, para proteger a tu socio, a tu compadre, a tu cómplice. Y la ley nos da una serie de medidas para acreditar la buena fe, pero dice, entre otras. Entonces también es mentira. Creo que estos amparos están destinados a perderse. Muy bien, Marco Antonio Peña, ¿hay desconocimiento de la ley? ¿Por qué hay temor de empresarios, por ejemplo, en torno a esto? Yo creo que hay 3 elementos. El primero es porque a lo mejor el clima convulso político se ha prestado a que pareciera como que es una novedad de algún clima político actual, cuando no es cierto. Tenemos 10 años con una ley casi igual. En realidad yo no he encontrado hasta ahora alguna distinción importante respecto de la anterior. Incluso creo que lo único que podría hacer que modificara los criterios de la Corte es la nueva conformación de los ministros, pero no el cuerpo de la norma. No encontramos nada diferente a lo anterior que pudiera hacer alguna variación. Yo creo también que hay un posible oportunismo, porque hemos visto diversos profesionistas que venden miedo. Y la verdad es que nosotros quisiéramos de alguna manera tratar de hacer lo contrario. El inversionista, el empresario tiene que saber que no es una norma para asustarse, que no hay nada oscuro, nada nuevo bajo el sol y que estamos hablando de una norma de la misma que hace 10 años, con algunas modificaciones que lejos de preocuparnos, creo que es más garantista y nos da más oportunidades de defensa. Yo creo que es el desconocimiento lo que ha generado un pánico. Hace un momento, cuando empezábamos prácticamente este programa, yo daba algunos datos a la luz de la anterior ley, que en 10 años solamente había prosperado vagamente en algunos expedientes. Con esta nueva ley, pregunto, ¿qué nos hace suponer que esta vez sí van a fluir los casos? Yo creo que va a ser igual. Me parece que puede ser muy relevante la modificación a las leyes fiscales que se está planchando ahora en el Congreso de la Unión. Eso sí podría dar un giro importante. Nomás, como dijo el doctor Peña hace ratito, en el supuesto de que procedieran tendríamos indicios importantes de inconstitucionalidad, porque no se vale disfrazar un delito que está constitucionalmente previsto para el inicio de la extinción de dominio y en esa cabida meter cuanto delito se le ocurra al Ejecutivo. Pero lejos de eso, no vemos que hubiera un incremento importante en el número de procedimientos, sino solo lo normal, la persecución de los testaferros, de aquellos capos de la mafia que simplemente se les quiera cortar la línea económica. Carlos, yo quisiera hacer un comentario importante porque ya van 2 o 3 veces que tú preguntas lo mismo en cuanto a la procedencia de los juicios. Mira, en Jalisco tenemos 5 años con esa ley estatal. Hoy ya quedó abrogada por la ley nacional. Pero teníamos 5 años. En los 5 años nunca nos tocó como firma llevar un solo juicio en Jalisco. Sí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México sí hemos litigado varios juicios de extinción de dominio y en todos le hemos ganado al Estado. ¿Por qué? Porque preparan mal sus casos. Lo que debe dar confianza a los inversionistas privados, a los empresarios, a los ciudadanos, es que queda claro que ahora el Ministerio Público va a tener que preparar muy bien su caso y traerlo y probarlo ante un juez civil. Ya no en la Procuraduría, ya no bajo otros términos penales, sino
ante un juez civil. Y ahí es en donde tenemos toda la oportunidad los abogados litigantes en materia civil de defensa. Muy bien. Fernando Espinosa, 11 delitos contempla esta ley de extinción de dominio, si mal no recuerdo. Sí. Entre ellos se habla de la corrupción como delito, un poco amorfo esto, y los temas que tienen que ver con el huachicol, hidrocarburos y todo eso, y malos funcionarios públicos. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, pues el Estado mexicano siempre reacciona de acuerdo a las circunstancias, ¿no? En una ocasión robaban muchos domicilios, aumentaban las penas al robo a los domicilios. Matan mujeres, se crea el feminicidio, que no debe de existir, y se suben las penas. Entonces, la reacción es muy ilógica, no está apegada a derecho, y por eso tenemos este tipo de documento. No podemos exigirle más a un gobierno como el actual que nosotros tenemos a nivel federal. Es un gobierno que llegó con muchos resabios al poder y que está señalando quiénes son sus enemigos. Sus enemigos es el que paga impuestos, sus enemigos son los corruptos, pero si tú ves el señalamiento que hace el presidente de la República todos los días en el show de las 7, bueno, corruptos son muchísimos y son muchísimas manifestaciones lo que él hace de corrupción. Y curiosamente, no le estoy faltando al respeto, sino el que se falta al respeto creo que es él, porque él no tiene una idea real de lo que es ni siquiera la corrupción y realmente no lucha en contra de la corrupción, curiosamente. Nosotros lo hemos hablado aquí en diferentes programas, ellos hablan que están luchando contra la corrupción y no hay sistemas de lucha contra la corrupción en este país. No quieren adoptar las compliance, que son los sistemas más avanzados de lucha contra corrupción. ¿Por qué? Pues porque no les conviene, simplemente. O sea, esta ley sí es anticonstitucional, sí lo es. Y veremos el resultado de los amparos cuando esta ley se le tache de inconstitucional, como lo va a hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué es anticonstitucional? Porque lesiona todas y cada una de las garantías que protege el artículo 1 constitucional: el derecho a la defensa, al justo y debido proceso, fundamentalmente. ¿Cómo te pueden quitar tus bienes sin que te den un derecho a la defensa? ¿Sí? Y después seguirte un procedimiento civil en el que te vas a defender, pero ya el Estado vendió y dispuso de tus bienes, y luego tú tienes un ejercicio de otra acción para poder resarcir el daño que te hizo el Estado porque no te encontró responsable. Aquí el defecto técnico jurídico que tiene esta ley es que sí, efectivamente está vinculada a un procedimiento de carácter penal, que si el agente del Ministerio Público tiene la capacidad, no la tiene, es otro boleto. ¿Por qué? Porque finalmente al que le aplican la ley, al que seleccionan para aplicar la ley, ya le causaron un daño, ¿sí? Con la iniciación de un procedimiento de extinción de dominio. Y esto no puede ser porque le están violando su derecho a defenderse. Sí, después tú tienes dos defensas, la defensa civil y la defensa de salir exonerado en el procedimiento penal, ¿no? Que una impacta a la otra y entonces lo desvincula y luego lo vuelve a vincular. Es realmente una aberración de lógica jurídica esta ley, que solamente a un gobierno o a un congreso de incapaces, como es el Congreso actual, con todo respeto, se les ocurrió, o a los asesores del señor presidente de la República, para que quede muy claro. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa.
Los críticos de la ley de extinción de dominio advierten que aunque ayuda a combatir el crimen organizado, no lo resuelve por completo y sí abre la puerta para que se puedan violar los derechos humanos de las personas con la venta anticipada de sus bienes mientras están siendo procesados. También vuelve a imponer al afectado de buena fe la carga de tener que probar hechos negativos sin que el Ministerio Público tenga que aportar indicio alguno de su mala fe, lo que puede dejarlo en estado de indefensión. Extinción de dominio, la mejor fórmula contra el crimen. La pregunta que planteamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Víctor. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, yo solamente quiero recordar lo que dijimos al principio del programa, de que esta no es una ley creada por la 4T, sino que ya viene de compromisos desde el 88, compromisos internacionales, y en el 2011 la Organización de las Naciones Unidas puso a disposición de los países miembros de la ONU una ley modelo. Prácticamente, si vemos nuestra ley y la comparamos con la ley modelo de 2011, es muy similar, claro, totalmente hecha para México. No compartimos la idea de que viola todas las garantías o derechos humanos que nos han comentado hace un momento. Consideramos que sí se respetan todos los derechos mínimos, elementales, y que te permiten una buena defensa. Creemos que con una buena defensa definitivamente se van a evitar abusos del Estado. Todas las leyes, sobre todo las leyes penales, delincuencia organizada, lavado de dinero, las leyes fiscales, todas podrían dar lugar a actos abusivos del Estado. Pero creo que para eso estamos los abogados, para poner un coto. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta ahorita, hasta este momento, realmente consideramos que ha actuado con justicia y conforme a derecho, salvo algunas excepciones por ahí, pero como abogados nosotros seguimos confiando en el sistema jurídico procesal de este país, en las defensas de este país, en la ley de amparo, y creemos que esta ley no es tan perniciosa como se ha presentado. A ver, Víctor, nomás una pregunta. Hace un momento, como esta ley la aplica el Estado, ¿sí? Sí. Y el espíritu es precisamente combatir el crimen, Sí. Y de alguna manera utilizar los bienes del crimen en beneficios sociales. Sí. A la luz de lo que tú mismo dijiste, que la anterior ley durante años jamás ganaba una al Estado, Sí. pues entonces son buenas noticias, pero para los abogados, no necesariamente para la sociedad, ¿o me equivoco? No, bueno, yo creo que los dos saldríamos ganando. Sociedad y abogados, sí prevalece el Estado de Derecho. ¿Por qué hemos ganado los juicios en la Ciudad de México nosotros? Porque ha prevalecido el Estado de Derecho. Te voy a dar rápidamente este caso. Un cliente nuestro estaba terminando unos edificios de departamentos muy valiosos allá. Un camión robado con mercancía, telas muy valiosas, perseguido por la policía, llega y se mete al edificio. Y ahí los agarran. El Estado, en México, en la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México inicia la extinción de dominio en contra del dueño del edificio, no diciendo que ahí se ocultaban los rateros. Bueno, cosas como esas que evidentemente dice, pues ni modo que no gane el dueño del edificio. Claro, no estamos en favor de que gane los procedimientos la delincuencia organizada. No protegemos de ninguna manera el dinero mal habido, producto de secuestros, de extorsión, no, de ninguna manera. Pero esa preocupación para los inocentes no va acorde con nuestra firma de abogados, porque creemos que bien defendidos no les va a pasar nada. Marco Antonio Peña Barba, tus conclusiones. Yo creo que nadie quisiera vivir en una sociedad en la que se permita que los crímenes permanezcan a través de la riqueza, que los delincuentes tengan una vida desahogada y que no sea el trabajo el que lleve a las personas a su dignificación. Yo no creo que esta norma busque un objetivo diferente a lo que la sociedad busca. Yo estoy seguro que si hay un acto abusivo del poder público en aplicación de esta norma, bien defendido, sin lugar a duda, deberá de absolverse al inocente. Pero también estoy seguro que las personas que son testaferros, las personas que participan con los crímenes organizados, con las sociedades o asociaciones delictivas,
estoy seguro que van a tener que resolverse en su contra y extinguírseles el dominio. Y entonces sí, como sociedad, se habrá llegado el fin último de lo que busca la norma. Esto es, proteger al individuo inocente, al individuo del trabajo, y castigar o de alguna manera extinguirle el dominio a quienes se han hecho de bienes a través de los delitos. Yo en realidad llamo al empresariado que hagan una nueva reflexión sobre la norma. Estamos preocupados porque los empresarios están a su vez nerviosos, han empezado a dejar de hacer inversiones, incluso hay algunos que han buscado sacar sus bienes del país y no vemos razón alguna, de menos no por esta norma. Entonces la invitación sería a la nueva reflexión y a que se defiendan bien en caso de una injusticia y que se aplique todo el peso de la norma respecto de quien sí lo merece. Muy bien, Fernando Espinosa de los Monteros. Bueno, yo confirmo con lo que inicié. Estamos en el advenimiento de un nuevo derecho penal, el derecho penal del enemigo. De acuerdo con las características del derecho penal, selecciona a su víctima y nosotros vemos que el catálogo que tiene para seleccionar víctimas esta nueva ley es amplísimo. No solamente se circunscribe, como ya lo vimos, a los delincuentes, a los criminales, sino también a lo que llaman corruptos, que no sabemos realmente qué son los corruptos. Hicieron un nuevo tipo cuando ya teníamos definiciones muy claras sobre los malos manejos de la administración, y también están metiendo derechos fiscales aquí. Yo creo que sí, la ley es inconstitucional, que deberá de ser sometida a un estudio importante por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y espero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado dialogando con el presidente Saldívar a través de los medios de comunicación, donde, a mi forma de ver, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está cayendo en un momento peligrosísimo después de la renuncia del ministro. No quiero defender al ministro, ni es mi interés, pero está cayendo... Ministro Medina Mora. Sí, pero está cayendo bajo el control del gobierno actual. Muchos dicen, bueno, es que todos los gobiernos han tenido control. No, debemos recordar que es un nuevo régimen, se anuncian ellos como un nuevo régimen, no un nuevo sistema ni nada por el estilo. Es un nuevo régimen y tienen en sus manos el poder punitivo del Estado. Y esta ley es parte de un demasiado poder punitivo del Estado dirigido a los enemigos que contempla esta ley. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque ¿de qué importan las defensas? ¿De qué importamos los abogados cuando el Estado en un momento dado ya te causó un daño y que te lo va a reparar después de un juicio? Entonces, esto no debe de ser. Esta ley no es equitativa, no es genérica, violenta el artículo 1 constitucional en todas las garantías que los derechos humanos otorgan, y debe de ser sometida a una derogación para darle un mejor sentido a esta ley. Sí, hay que luchar contra el dinero mal habido de las organizaciones criminales, pero hay que dejar muy claro quiénes son los sujetos de estas organizaciones criminales, y también tenemos que dejar muy claros que existe una incapacidad de parte del organismo persecutor llamado Ministerio Público en este país, porque son ministerios públicos muy mediocrizados por el propio Estado, que no les pagan bien, que no los capacitan, que no tienen la instrumentación profesional adecuada para aplicar esta ley. Y esto es demasiado peligroso, porque en un momento dado tú, Peña Barba y yo podemos ser sujetos de una acción inconstitucional por parte de un mediocre agente del Ministerio Público. Tenemos un par de minutos. ¿Quieres comentar algo más, Víctor? Bueno, sí, a mí me gustaría también como colofón
nada más recordar a los arrendadores, hay una gran preocupación entre los arrendadores, ¿qué va a pasar si en sus inmuebles se comete algún delito? Acuérdense lo que ya nos dijo el maestro Marco Antonio. En primer lugar, hay que tener siempre constancia fehaciente, con fecha cierta, de que celebramos ese arrendamiento. Y en segundo lugar, que en los contratos aconsejaríamos nosotros establecer prohibición expresa para que el arrendador se dedique a todas esas actividades prohibidas y luego en otra cláusula expresamente decir que si es sorprendido o es acusado de este tipo de delitos, se rescinde el contrato de arrendamiento y en cuanto sepan o les conste o haya forma que el MP compruebe de que sí sabías que se estaba cometiendo delitos, denúncialo para efecto de que no tengan ningún problema. Si hacen esto los arrendadores y por supuesto hacer que el inquilino bajo protesta de decir verdad diga que su dinero es lícito y a qué se dedica, no debes hacer más, no eres policía, no eres MP. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Carlos, gracias a ti. Marco Antonio, muchas gracias. Al contrario, Fernando, Carlos, muchas gracias. Como siempre, muy reconocido. Muchas gracias, Fernando. Este tema, la verdad, si les parece, lo revisamos más adelante, cuando ya se empiece a aplicar y nos volvemos a reunir. Claro que Está Y cuando compromiso. salga la reforma fiscal. Adelante. A ver cómo Ampliamos sale. el tema. Como que Muchas no. gracias a todos. Hasta la próxima.